recordatorio del texto. Jonás es uno de los profetas menores en la Biblia, el libro de Jonás, y es llamado uno de los profetas, se encuentra en la categoría de profetas menores, no porque lo que Jonás nos da sea menos importante o de menos relevancia, simplemente se refiere al volumen del texto. Se refiere a la cantidad, al volumen del libro, ¿verdad? El tamaño del libro. El libro solamente tiene 4 capítulos. Los temas principales, les recuerdo, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, la ira de Dios, ¿verdad? La gracia, la soberanía de Dios y la ira de Dios son los temas principales de este libro. Jonás es citado, de hecho, el profeta es citado en el Antiguo Testamento, se hace referencia a él en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes, en el capítulo número, si no me equivoco, es el capítulo 14, versículos 23 al 26, se hace referencia a Jonás, hijo de Amitai, quien declara una profecía a favor de el pueblo del norte. Recuerden que Israel estaba dividido en 2 reinos, el reino del sur, que era compuesto de la tribu de Judá y Benjamín, ¿verdad? La división ocurrió después del reinado del rey Salomón, ¿verdad? Durante el reinado de Jeroboam el primero, hijo de Salomón, quien fue un hombre que no caminó acorde a los estatutos de su padre, que hizo lo que era malo delante de la presencia de Dios. Dios le dijo a Salomón que el reino iba a ser dividido, pero por amor a David no iba a suceder en el tiempo de él, sino se lo iba a quitar a sus hijos, aunque iba a dejar el remanente, ¿verdad? El cetro no departirá de Judá, dice la profecía. Dios guardó el trono de David, ¿verdad? Hasta este día estamos esperando ese descendiente, esa simiente de David que regrese a esta tierra a reinar para siempre. Ese es el reino que no tendrá fin, ¿verdad? Pero vemos entonces que Jonás se hace referencia a él en la segunda crónica de los reyes, en el segundo libro de las crónicas de los reyes, en el capítulo 14. Se hace referencia a Jonás, siglo 8 antes de Cristo. Y vemos que hemos visto que Jonás es un personaje un poco controversial. La última vez observamos o enfatizamos el hecho que a Jonás no asentaba bien el hecho, con Jonás no asentaba bien el hecho que Dios es un Dios de misericordia y que le manda, dice la palabra, dice la escritura que Dios manda a Jonás. La palabra de Dios llegó a Jonás y que fuese a predicar a la gran ciudad de Nínive. Ahora la ciudad de Nínive estaba compuesta, de hecho, de 5 ciudades en una. Y era la capital del imperio asirio o neoasirio. Y ellos eran enemigos del reino del norte. Jonás pertenecía al reino del norte. De hecho, él nació en una pequeña villa, en un pueblecito pequeño, solamente unos cuantos kilómetros de la ciudad de Nazaret. Era Galileo, ¿verdad? Eso nos llama la atención porque pues inmediatamente asociamos a Nazaret con la ciudad de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El pueblo en que Él creció, Nazaret, ¿verdad? Nuestro Señor le llamaban el Nazareno. Él vivió y creció en la ciudad de Nazaret, aunque Él nació en la ciudad de Belén, ¿verdad? Entonces vemos que Jonás
era del reino del norte. Cuando Dios le dice a Jonás, ve a predicar a Nínive, esto es algo un poco impactante para él, como dicen los americanos, ¿no? That put him in shock. Lo puso atundido, ¿verdad? Asombrado, porque ¿cómo es posible que me vas a mandar a predicarle a nuestros enemigos? Y el temor de Jonás era que se arrepintieran los asirios y Dios les perdonase y les perdonase la vida, ¿no? Los salvase. Y estos eran los enemigos jurados del pueblo del norte. De hecho, vemos que Dios usa a los asirios unos 100 años después, de hecho, para destruir el reino del norte. Así es que vemos que Jonás, en lugar de ir a predicar, ¿verdad? Él compra pasaje, va al puerto de Jope y compra un pasaje hacia la ciudad de Tarsis en la dirección opuesta, ¿verdad? Y se embarca. Y vemos que estando Jonás en el barco, ¿no? Se levanta una tempestad muy grande. Los marineros empiezan a invocar a sus dioses falsos. Y dijimos que pues esto es una actividad que es infructífera porque están perdiendo su tiempo, porque ningún dios falso tiene el poder sobre la naturaleza, ¿no? Ningún dios falso tiene jurisdicción sobre la creación de Dios. Así es que ellos, pues en su ignorancia, ¿verdad?, tiran la suerte. Esto es lo que los americanos llaman casting the lots, right? Tiran la suerte y la suerte cae en Jonás. Y ellos se dan cuenta que es porque Jonás está en el barco con ellos que esta tempestad se ha elevado, ¿verdad? Y el texto nos dice que Jonás había descendido a la bodega del barco. Eso es lo que se llama el hold. El barco tenía en medio, abajo, tenía esta bodega. Y ahí estaba Jonás bien dormido cuando la tempestad estaba en lo mejor, ¿verdad? Nos recuerda de otro episodio en la Biblia donde hubo otro que estaba bien dormido, ¿verdad? En una barca más pequeña cuando la tempestad se elevaba, ¿verdad? Nos recuerda a los discípulos. Señor, Señor, despierta, ¿acaso no te importa que nos estamos hundiendo, verdad? Y en ambas instancias vemos que el Señor calma la tempestad, ¿no? En el caso del Nuevo Testamento, pues eso lo ven en vivo y en directo, como decimos nosotros, ¿verdad? Se acostumbraba en aquel tiempo en vivo y en directo. Ellos ven al Dios Santo encarnado que dice, calma, ¿verdad? Y repriende la mar y la tempestad y se calla. Y se preguntan, ¿qué clase de hombre es este? No. Es la pregunta que todos debemos de hacernos, ¿verdad? Porque no hay categoría para este es un unigénito, como lo llama el texto. Este es el único, el unigénito, el único, el monogenes, dice el griego, el único de su clase, no hay otro como él. Pero aquí en Jonás, él está velado, está cubierto con un manto, ¿verdad? Solamente podemos ver sus sombras, ¿verdad? Entonces vemos que el capitán desciende, despierta a Jonás y dice, ¿cómo puedes estar dormido? Levántate y invoca a tu Dios, quizás Él tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Y le empiezan a preguntar, ¿verdad? Cuando la suerte cae sobre Jonás, ¿verdad? Que empiezan a indagar, empiezan a averiguar quién es este, ¿verdad? ¿Por qué es que este Dios
de Israel está enfurecido con este hombre. Vamos, ¿quién eres tú? ¿De qué pueblo vienes? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué has hecho, hombre, pues, para que Dios esté tan enojado contigo? Dice, yo soy hebreo, dice, temo al Señor, sirvo al Señor, al que creó los cielos y la tierra. Y dice que a la confesión de Jonás, estos hombres fueron más llenos de temor, ¿verdad? Aterrorizados. Ahora sí, dice, ahora sí, estamos en problemas porque se confrontan, de repente están siendo confrontados con el Dios Santo, con el Dios de la ira, ¿verdad? Bien poco, no es muy común hablar de la ira o pensar o asociar a Dios con lo malo, ¿no? Muy poco en nuestro pensamiento asociamos a Dios con las cosas que consideramos malas o con catástrofes, ¿no? Con maremotos, terremotos, huracanes, tsunamis. Eso desafortunadamente los atribuimos al diablo, ¿no? El diablo es el que anda suelto y anda haciendo todas estas cosas. Y Dios anda detrás del diablo arreglando todo, ¿no? Pero esto no es bíblico. La Biblia no hace excusas del hecho que es Dios quien es soberano sobre toda la creación. Lo que quiere decir es que no hay ni una partícula de polvo o molécula en el universo que no esté bajo el control absoluto y dominio absoluto de Dios, ¿verdad? Y este es el Dios del cual Jonás ilusamente está tratando de huir. La verdad les tengo que decir algo, yo no creo que él realmente haya querido huir. No creo que realmente el profeta pensase que podría escapar de Dios. Pero ¿saben qué creo? Creo que lo que el profeta quería era realmente que Dios lo matase. ¿Y qué me baso? Es porque después en el capítulo 4, como veremos, en el discurso que él toma con Dios, él confiesa que la razón por la cual él no quería ir a Nínive era porque él sabía que si ellos se arrepentían, Dios les iba a perdonar. Y por esa razón, dice, es que yo huí, dice, porque sé que eres un Dios tardo para la ira y que te arrepientes de hacer el mal con el que amenazas. ¿Verdad? Qué cosa más interesante, ¿no? El carácter de Dios. Es una bendición tan grande que a pesar de que Dios es santo y a pesar de que Dios tiene el derecho, la autoridad y el poder de hacer lo que a Él le plazca, y no solamente eso, que tiene el derecho de destruirnos, puesto que somos pecadores y hemos ofendido su gran majestad y santidad, también es misericordioso. Y que es la misericordia de Él que entona lo que Dios hace, ¿no? Porque de eso se trata el libro. Imagínense este profeta aquí huyendo de Dios, ¿verdad? Huyendo de Dios, pero como veremos, Dios le está usando a él, a pesar de su desobediencia, para alcanzar a estos marineros. Versículo 11. Entonces le dijeron, ¿qué haremos contigo para que la tempestad del mar se calme en torno nuestro? Pues el mar se embravecía más y más. Y el profeta les dice en el versículo 12, y les dijo, tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará enseguida en torno vuestro, puesto que yo sé que es por mi causa que ha venido esta gran tempestad sobre vosotros.
A esto los hombres se pusieron a remar con más afán para volver a tierra firme, pero no pudieron porque el mar seguía embraveciéndose contra ellos. ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo aquí? Antes de continuar, vamos a orar rápidamente. Padre, ayúdanos que tu palabra penetre en nuestro corazón en esta mañana, que podamos entender la intención del autor y que tu palabra produzca el fruto de la fe, la perseverancia y el arrepentimiento en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los hombres, los marineros, cuando ellos se dieron cuenta que este hombre era un hombre, escuchen bien, un hombre santo, eso se le llamaba holy man. Él era un hombre de Dios. Entonces ellos tenían cierta aprensión, cierto respeto para este tipo de persona. A un profeta se le respetaba porque cargaba el peso de la oficina. Este hombre era un instrumento de Dios. Entonces ellos consideraron que la manera de salvarse a ellos era salvándole la vida al profeta de Dios. ¿Sí me explico? Que lo que Dios quería era que lo regresaran a Jonás a tierra firme. Y es por eso que ellos, al escuchar la declaración y la confesión de Jonás, buscan regresar a tierra firme inmediatamente. Vamos a sacar a este hombre de nuestro barco, vamos a regresarle a tierra firme porque obviamente este es el problema, ¿no? Nunca se les ocurre a ellos a tirarlo sobre la borda, ¿no? Arrojarlo al mar. Mas, sin embargo, esto es lo que Jonás les dice. Arrójenme al mar. La última vez que les dije, esto nos sirve de ejemplo, que es por medio del sacrificio de este hombre, es por medio del sacrificio de este hombre que estos otros hombres pueden salvar sus vidas. Ahora, esto nos sirve de ilustración, de una manera muy tangible, de lo que Dios ha hecho por medio de Cristo. A nosotros estamos en el mar, en la tempestad de este mundo, con un futuro enfrente, de nosotros, lleno de la ira de Dios. Y es solamente por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la fe en Cristo, que podemos ser salvos. Cuando una persona cree en Cristo, la tempestad termina. Cuando una persona pone su fe en Cristo, se acaba la guerra entre Dios y el hombre. Pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos adoptados con todos los derechos por medio de la fe en Cristo. Qué bendición más grande esta es. De la misma manera que estos hombres tenían que arrojar a ese varón sobre la borda hacia el mar para ser salvos, de la misma manera Dios puso a su Hijo en esa cruz y lo sacrificó, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte. Cristo probó la muerte para que de esta manera, venciendo la muerte, todo el que en Él cree, arrepintiéndose de sus pecados, recibe la vida eterna, el perdón de los pecados. ¿Verdad? Es un paralelismo aquí muy interesante. En este libro de Jonás se nos presenta un Dios cuya preocupación no es primordialmente la venganza, sino la gracia.
Un Dios cuya preocupación no es vengarse del pecador, sino salvar al pecador. Para el profeta le era muy difícil aceptar que Dios tuviera como propósito el perdonar y salvar a la ciudad de Nínive, ¿no? Esta gente eran los enemigos del reino. Eran los enemigos del reino del norte. Como dijimos, es probable que la razón por la cual Jonás tenía tanto problema con esto es porque él era de ese reino. E incluso es mencionado en la segunda crónica de los reyes que Jonás da una profecía de prosperidad a favor de Jeroboam el segundo. Entonces a Jonás le parecía muy difícil que esto pudiese cumplirse a menos que los asirios, los enemigos mortales, fueran destruidos, ¿no? Pero en lugar de eso, Dios les va a preservar a ellos. Había un conflicto de intereses. Entonces vemos que Jonás no le encajaba bien que Dios perdonara y preservara a los asirios para luego usarlos en contra de su propio pueblo. Pero este es el punto, escuchen bien. El problema es que Dios es soberano y no necesita permiso de ningún hombre para hacer lo que Él va a hacer. Como le dice a Moisés, tendré misericordia de quien tendré misericordia. ¿Verdad? El profeta Isaías, hablando acerca de esto y del juicio que Dios trae sobre las naciones y sobre Satanás, en el capítulo número 14 de Isaías, en el versículo 24, 26, y voy a terminar aquí, dice: ha jurado el Señor de los ejércitos, diciendo, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido, tal como lo había planeado, así se cumplirá. ¿Verdad? Aquí vemos algo muy, muy importante, que es que todo lo que Dios ordena, todo lo que Dios planea, lo lleva a cabo y no hay poder humano que pueda interponerse, que pueda pedirle cuentas a Dios o que pueda decirle, no, Señor, tú no puedes hacer eso. De hecho, dice, tocante a los asirios, después, alrededor de 100 años después de Jonás, dice Isaías el profeta, después de que los asirios cumplen la voluntad de Dios en castigar a Israel, ahora Dios les castiga a ellos también. Dice, quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes, entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Ahora este es el plan acordado contra la tierra y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Sí, el Señor de los ejércitos lo ha determinado. ¿Quién puede pues frustrarle? Y en cuanto a su mano extendida en contra de las naciones, ¿quién puede detenerla? Es absolutamente necesario que entendamos que Dios es soberano y que aunque al igual, ¿verdad?, que a Jonás quizás no nos parezca las implicaciones de esto y que no podamos entender cómo es que funciona, ¿verdad?, e interactúan el libre albedrío y la soberanía de Dios, mas sin embargo debemos entender y reconocer que todo ha sido ordenado y predispuesto acorde a la soberanía de Dios. ¿Sí me explico? Que al final de cuentas Dios hace lo que a Él le place. Pero esta es la buena noticia, escuchen bien y voy a terminar aquí.
A Dios le place, a Dios le agrada salvar al pecador. Y le ha placido a Dios abrir las puertas de la salvación, abrir las puertas del perdón del pecado por medio de la fe en Cristo. Le ha placido a Dios hacer el camino y la puerta para que todo el que cree, todo significa todo, ¿no? Todo, cualquier hombre, todo el que cree en Él, ¿verdad? Es una universalidad, algo universal. Toda la humanidad es llamada a esta singularidad. O sea, all humanity are called to this singularity, which is Christ. Toda la humanidad es llamada a esta sola puerta, que es Cristo. Todo el que quiera puede entrar y puede encontrar el perdón de sus pecados y la salvación de la ira de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y esas son las buenas noticias. Pero se requiere un corazón contrito y quebrantado para que esto sea buenas noticias para nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Tu palabra sale, Señor, y no regresa en vano. No regresa vacía, regresa con fruto. Esta es la fe. Hágase, Señor, tu voluntad. Gracias. Amén.